Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, Hola, ¿cómo hola. estás? Bien, ¿y Hola, usted? profesora. Bien, también. Mucho gusto saludarles el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos. Ya, vamos a comenzar de inmediato, ¿cierto? Para no pasarnos de la hora. Tengo aquí, nos había quedado pendiente una diapositiva de la clase anterior, si mal no recuerdo, pero la vamos a ver rapidito, así que no se preocupen. Ya, pero voy a aprovechar, como siempre, bueno, primero, darle la bienvenida a todos y todas, espero que se encuentren súper bien. Ya, este módulo, ¿cierto? Sobre todo las primeras partes son bastante extensas, como ya se pudieron haber dado cuenta, ¿cierto? Revisando el material de estudio, es como bien extenso, todo lo que es legislación, ¿cierto? Hay hartas partecitas, harta lectura, pero no se asusten en cuanto a lo que es evaluación, ¿cierto? Porque la evaluación se va a realizar el día de hoy ya una vez que finalicemos esta clase, pero es de alternativas. Así que no se preocupen tanto, ¿cierto? Solamente revisar efectivamente, revisar todo lo que comprende el documento en aula. No hay un material extra para este módulo, ya solo lo que está en el documento de aula oficial, ¿cierto? Lo que hemos conversado acá en clase, así que para que no se asusten, ¿cierto? Es harto contenido, pero van a tener una hora y media, como siempre, para resolver su cuestionario. Así que no hay problema. Encuentro un poco distinto el enfoque. Ya no sé si en algún momento me dejan de ver o me dejan de escuchar, me avisan, porque hice una pequeña configuración, ya, y está todo un poquito cambiado. Ya, así que se me corrieron un poco las cosas de acá, ya, pero es un tema de configuración de acá de la plataforma, ya, pero de la que estoy usando yo. Así que de la suya no se preocupen que todo está igual. Ya, la clase pasada nos quedó pendiente, ¿cierto? Vimos todo lo que eran estos objetivos de la escuela inclusiva, para quienes se quedaron hasta el final, ¿cierto? Estuvimos viendo estos cuadritos de manera muy rápida y nos quedó pendiente, ¿cierto? Esta pequeña diapositiva, ya que nos hablaba sobre el respeto y las diferencias y reconocimiento de la diversidad. ¿Ya? Respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad. Me van a disculpar un poquito que hoy ando un poquito, como nos pasa, que a veces como que se nos cruzan un poquito las palabras. En algunas ocasiones ocurre eso, ya es algo normal, ya, a todos nos puede pasar. Y hoy también ando un poquito, ando un poquito, como que se me traban un poquito las palabras. Pero cualquier cosita que explique de manera extraña, ustedes me dicen nomás, me dicen, no me quedó tan claro, o lo puede repetir. Ustedes saben que en ese sentido no hay problema. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos que este principio de educación inclusiva va a aludir fundamentalmente al respeto, reconocimiento y diferencias en los escolares, ¿cierto? Para poder atender toda la diversidad que tengamos en nuestra aula. Con eso nos quedamos de la clase pasada. También tiene que haber respeto a toda la diversidad que nosotros tengamos en nuestra aula. Ya, no vamos a entregar el mismo tipo de enseñanza a todos nuestros niños por igual, ¿cierto? Porque comprendemos que todas las personas, ¿cierto? Vamos a tener una forma de procesar la información que va a ser distinta, de comprender el contenido que también va a ser distinto, y también, ¿cierto? Debe ser respetada y valorada esa diversidad que nosotros tengamos en todos los aspectos, en aspectos culturales, ¿cierto? Van a haber van a haber muchas acciones que se deben desarrollar desde el establecimiento. Ya, para la educación inclusiva, ¿cierto? Es indispensable que todos estos rasgos que tengan nuestros pequeños, ya, todo el lugar, ¿cierto? Donde nosotros vivamos, no va a ser la misma enseñanza que vamos a entregar en una ciudad, por ejemplo, una ciudad grande, ya, al tipo de enseñanza que vamos a entregar, ¿cierto? En algún lugar que sea más rural, ¿cierto? Donde la accesibilidad también sea distinta. Ya tiene que ser reconocido esto también. Hay aspectos culturales también que van a ciertamente hacer que nosotros nos cuestionemos también en algún momento la forma en que estamos entregando los contenidos. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos
Ya, acá tenemos personas, ¿cierto?, de todos los lugares del país. Ya, pero no va a ser igual, ¿cierto? La enseñanza y los contenidos que se están entregando si bien el currículum, ¿cierto?, nos dice, ya la matemática en tal curso vamos a ver tal cosa, en historia vamos a ver esto, ya la forma en que lo vamos a entregar es la que tiene que variar. Ya no va a ser igual si nosotros entregamos, ¿cierto?, los contenidos. Por ejemplo, estamos viendo ciencias naturales. Ciencias naturales, ¿cierto? Un curso de básica no va a ser igual si lo estamos viendo por ejemplo, en Santiago o en un lugar que sea más costero, por ejemplo, en Viña del Mar, ya versus si estoy viendo esa misma asignatura, ¿cierto? Si estoy apoyando esa asignatura en un colegio del sur, por ejemplo, ¿ya? O un colegio que tenga una cultura mapuche. ¿Ya? Porque hay colegios, ¿cierto?, de sectores rurales que también, ¿cierto?, preservan esta parte cultural, ¿ya? O si estoy en un colegio de alguna religión específica, ¿cierto? Van a haber algunas diferencias y van a haber actividades que van a ser propias también de el contexto donde nosotros nos encontramos. Ya, puede ser que si estamos en un sector que es del sur, por ejemplo, y que es rural, que se trabaje mucho más, ¿cierto? El encuentro con el medio ambiente, está la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Que nuestros pequeños, ¿cierto?, tengan esos espacios para poder compartir la parte cultural, ¿cierto? De estar al lado de la naturaleza, de tener acceso a lo que es, ¿cierto?, poder tener nuestras propias plantas, ya es algo significativo, ya que no se puede dejar de lado. Y no lo podemos, ¿cierto?, nosotros también pasar por alto, porque son cosas, ¿cierto?, que vienen desde nuestra población como tal. No podemos pensar, ¿cierto?, que todos debemos tener la misma forma de procesar la información también, ya que todos, por ejemplo, deben ir, ¿cierto?, en un mismo punto, ya estamos viendo lo que es inglés, ya vamos a pasar este contenido y todos tienen que adaptarse a esta guía que les dimos, ya una guía escrita, ¿cierto? Y ya, vamos a entregar esta guía y ya mañana, ¿cierto? La desarrollamos en clase y ya mañana la tienen que entregar y con una nota directa. Ya vamos a tener también distintos estilos de aprendizaje. No podemos esperar, ¿cierto? Que todos vayamos, ¿cierto?, hacia el mismo lado, que sí o sí vamos a requerir algún tipo de apoyo en algunas de nuestras etapas, claramente. Ya no todos vamos a ser como vernos como máquinas o por tener la misma edad, estar en el mismo curso, ¿cierto? Vamos a ser totalmente iguales. Claramente no. Van a haber similitudes, van a haber gustos parecidos, claramente, pero va a depender también de cómo nosotros, ¿cierto? Nos adaptemos al medio o que este medio, ¿cierto?, se adapte a nosotros. Ya van a haber diferencias grandes en ese aspecto. Más que nada eso para cerrar ese pequeño puntito que nos quedó de la clase pasada. Ahora sí, vamos con lo de la clase del día de hoy. Espero no haberme equivocado de presentación. Es esta. Ya. Como les decía, está un poquito extraño acá el sistema. Ya. Entonces, para quienes se vienen integrando, bueno, les doy la bienvenida, claramente. Muy bienvenidos a este curso. El día de hoy vamos a ver el módulo 2. Ya, como ustedes pudieron revisar el documento, es extenso, ¿cierto? Hay algunas cositas que les podemos ir leyendo directamente, así que nos vamos a enfocar en los puntos más importantes de cada uno. Ya, vamos a ver la parte legal, las políticas públicas, ¿cierto?, que amparan la educación inclusiva y la historia de la educación inclusiva en nuestro país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, la clase pasada veíamos, ¿cierto?, ciertos tratados, ciertas convenciones que se han dado a lo largo de los años, que comenzaron hace mucho, mucho tiempo y que nuestro país dijo, sí, me gusta esta idea, yo también quiero trabajar y quiero que en mi país se implemente este modelo, este pensamiento y me voy a unir, ¿cierto? Voy a firmar acá para que mi país también comience a trabajar bajo ese lineamiento. ¿Ya? Ahora vamos a ver en cómo nuestro país, ¿cierto?, tomó todos esos tratados y decretos a los que se adhirió, ¿cierto? Y cómo lo fue trabajando y ha ido trabajándolo hasta el día de hoy. Ya, sobre algunas fechas, ya yo les voy a nombrar algunas fechas acá que si vieron el documento son como muy puntuales, este año ocurrió esto, este año ocurrió esto otro,
¿ya? Pero hay algunas, ¿cierto?, que no van a coincidir al 100%. ¿Por qué? Porque puede ser que una ley haya aparecido en un año, pero se fue desarrollando y pasaron 5 años más. Como ustedes saben, ¿cierto? Las leyes, una vez que se publican, ¿cierto?, son la base para lo que se va a trabajar durante los siguientes años, a menos que exista otra ley que simplemente la reemplace. O que se van sumando decretos, ¿cierto? A esa misma ley, vamos modificando esa base que es la ley, ¿cierto? Entonces acá vamos a hablar del año en que comenzó a gestarse esa ley en específico, o cuando terminó en algunos casos específicos, pero ahí se lo voy a ir nombrando. Para efectos de evaluación, nos vamos a quedar, ¿cierto?, con los años que aparecen publicados en el documento. En ese sentido, ya es algo establecido, así que no se asusten porque de repente le voy a decir esto comenzó en este año, pero terminó a trabajarse en este otro. Si ese otro no aparece en el documento, quédense con el que está en el documento. Ya, solo para contextualizar. Entonces, mm, entonces tenemos, ¿cierto?, este módulo 2 que nos habla sobre el marco legal, estas políticas, ¿cierto? Ay, ahora sí. Estas políticas públicas en nuestro país que amparan la educación inclusiva. Vamos a tener este camino, ¿cierto? Desde cómo fuimos comenzando a trabajar, ya desde 1990 se comenzó a trabajar. Claramente, anteriormente también habían había una forma de trabajar, existía la educación previo al 1990, ¿ya? Pero acá, ¿cierto? Nos estamos enfocando en en las primeras miradas que se dieron. Acá lo vamos a tomar como concepto de inclusión, porque es a lo que estamos apuntando el día de hoy. Pero anteriormente, solo lo voy a nombrar así muy parcialmente, porque eso igual lo vamos a ver más adelante, hablábamos de integración escolar, ¿ya? Y hoy en día ya hemos dejado un poquito de lado el concepto de la integración para irnos a lo que es la inclusión. Eso solamente lo nombro porque lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero para efectos de esta clase, para efectos de evaluación, vamos a estar hablando todo el tiempo de los hechos que nos llevaron a que hoy estemos hablando de inclusión, ¿cierto? De educación inclusiva en nuestro país y que se esté tomando tanto este concepto y lo estemos escuchando como en muchas partes, ¿cierto? Porque el concepto que se utiliza hoy en día es más que la integración, es la inclusión. Vamos a ver la diferencia igual, pero en otra clase. Así que no quiero que se enreden con eso, ¿ya? Pero el objetivo final, ¿cierto? También de ambos conceptos, ¿cierto? Era que finalmente se integrasen las personas a lo que es, a distintos ámbitos, ¿ya? En este caso, a la educación. Entonces, partimos con el 1990, ¿cierto? Sobre esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ya, la Convención sobre estos derechos de las personas con discapacidad, ¿cierto? De 1990 fue un hito clave, reconoció, ¿cierto?, el derecho de la educación inclusiva para todas las personas. ¿Ya? Ya se originó por la necesidad, ¿cierto?, que se estaba viendo en nuestro país, ¿cierto?, de que las personas que tuviesen algún grado de discapacidad pudieran acceder a las mismas oportunidades educativas que los demás. Ya, hacer un sistema educativo que fuese mucho más justo. Hasta ese año, ya, 1990, aún cierto, teníamos algunas personas que incluso sin tener alguna discapacidad, cierto, se estaban quedando fuera del sistema educativo en nuestro país, por distintas razones, por el lugar donde estábamos viviendo, cierto, que no teníamos acceso quizás a una locomoción, por temas económicos, y también por el tema de la discapacidad. Se estaba finalmente, ¿cierto? Se estaba vulnerando el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Nuestro país dijo, no, ya vamos a tener que hacer un cambio, ¿ya? Y en ese año, ¿cierto? También se añadió a un tratado internacional que se de las Naciones Unidas, ¿cierto? Y comenzó a trabajar. Y desde ahí, ¿cierto? Comenzó a implementar algunas políticas educativas favoreciendo la igualdad, ¿cierto? Y avanzando, ¿cierto? Hacia una educación mucho más inclusiva, que es lo que vemos el día de hoy. Primeramente, ¿cierto? Se buscó
reconocer, ya, ver, ¿cierto?, en nuestro país completo qué es lo que estaba pasando, a enfocarse mucho más qué está ocurriendo en el norte, qué ocurre en el sur, qué ocurre en el sector rural, ¿cierto? Tenemos mucha cantidad de personas que no están pudiendo acceder a la educación. ¿Cómo están nuestros docentes? ¿Ya? Nuestros docentes están capacitados para recibir a esta gran cantidad de estudiantes que en este momento no han podido ingresar. Ya se llevó a toda esa conclusión y nuestros colegios están, ¿cierto?, adaptados realmente para poder dar cabida a las personas que tengan algún grado de discapacidad. Y eso fue lo primero que se comenzó a trabajar, en indagar, ¿cierto? Y en hacer pequeños cambios. Por ejemplo, ¿cierto? Ver que quizás los colegios en ese momento para algunas personas con discapacidad no eran accesibles. ¿Ya? Entonces, desde ahí se sentaron las bases. Ya, hubo también una ley que se promulgó, ¿cierto?, en ese año, ya que buscaba, ¿cierto?, que los materiales fueran más accesibles, que el espacio físico también tuviese, por ejemplo, que pudiese ingresar una persona en silla de ruedas. Eso es lo que se buscaba como inicialmente, ¿cierto? Si tenemos personas con discapacidad que no pueden ingresar al colegio por tener una silla de ruedas y este colegio tiene muchas escaleras, ya comencemos a trabajarlo desde ahí. Ya, pero hubieron muchos puntos que quedaron fuera. Claramente, esta es la primera vez, ¿cierto?, que se comenzaba a decir y a buscar la importancia de que las personas con algún grado de discapacidad ingresasen al sistema escolar. Ya, también otras personas, ¿cierto?, que no estaban accediendo al sistema educativo. Ya se buscó, ¿cierto?, masificar más, que hubiesen más cupos en los colegios, que hubiesen más colegios, llegar a más lugares también. Ya, y se comenzó también a capacitar más al cuerpo docente. ¿Ya? Porque si bien, ¿cierto?, para poder desempeñarse en educación, ¿cierto?, teníamos los docentes, ya que en algunos casos no habían completado todo el sistema educativo, entonces se reguló también, ¿cierto?, el tema de que las personas que estaban a cargo de los establecimientos, ¿cierto?, también tuviesen el título como tal del área que estaban ejerciendo. Ya anteriormente no estaba tan controlado. Antiguamente, ya, como no estaba tan regulado el tema de tener alguna acreditación, ¿cierto?, para ejercer en algún área, en algunos colegios teníamos algunos docentes que no habían finalizado su proceso educativo como tal, ¿ya? Y de luego, ¿cierto?, de este proceso que se comenzó a realizar, ¿cierto?, se vieron en la obligación de finalizarlo, ¿cierto?, o cambiar de área. Ya no era posible, ¿cierto?, ejercer de la forma en que se hacía antes. Requeríamos profesionales, ¿cierto?, de cada una de las áreas que estuviesen mucho más especializados. Ya, entonces, avanzando en el tiempo, el 2004 nos dice que se promulga la Ley General de Educación. Ya, ese en 2004, en realidad ahí se comienza a hablar de lo que fue esta Ley General de Educación. Ya, pero en realidad esa ley, ¿cierto?, comenzó a trabajarse ese año, pero continuó, ¿cierto?, hasta varios años más, hasta como el 2009, ¿cierto?, pues se siguió trabajando con esa misma ley. Ya, entonces, lo principal de acá es que ya, nos quedamos con ese número, el 2004, ¿cierto?, comienza a trabajarse esa Ley General de Educación, que ya consolidó, ¿cierto?, lo que era el tema de la inclusión en nuestro país. Y reemplazó, ¿cierto?, la ley que estaba en vigencia desde el año 1990. Ya llevaba bastante tiempo esa ley, ¿cierto?, que finalmente ahí también hubo un tema como muy social, ¿cierto?, para poder modificar esa ley. ¿Ya? Y hasta que se llevó a este cambio que fue la Ley General de Educación. Ya, esta Ley General de Educación impone cambios. Impone cambios que fueron mucho más significativos que la ley anterior. Ya nos habló mucho más de la equidad en educación, se intensificó también la discusión en cómo, ¿cierto?, vamos a lograr
que las personas con discapacidad finalmente se integren al sistema escolar. Ya, si bien en la primera parte, ¿cierto? Se decía que hay que realizar algunas adecuaciones, ya, pero acá, ¿cierto? Ya se convirtió en obligatoriedad, ya, que las personas que tuviesen alguna necesidad educativa, ¿cierto? Tuvieran acceso no solamente al sistema educativo como una escuela especial, sino también se pensó en la posibilidad de que también ingresasen a futuro a una escuela regular. Anteriormente, ¿cierto? Y también, bueno, se contemplaron apoyos y mucho más recursos para la inclusión de estos estudiantes. Ya, el gobierno dijo, sí, vamos a hacer esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer, cierto? No es solamente hablar de que vamos a integrar a estudiantes que tengan algún grado de discapacidad, tenemos que hacerlo de alguna forma. Ya, entonces, desde la ley, cierto, que se comenzó a gestar el 2004, la Ley General de Educación, se comenzó a hablar, cierto, de asegurar que nuestros estudiantes, sin importar las condiciones económicas, cierto, pudiesen, pudiesen, cierto, ingresar a los establecimientos educacionales. Definió también los niveles de educación. ¿Ya? Teníamos, ¿cierto? Prebásica, básica, media, ya haciendo obligatorio desde ahí en adelante, desde la promulgación de esa ley, ¿cierto? Estudiar, ¿cierto? Primeramente la parte básica, ¿cierto? Lo que se implementó y la media. ¿Ya? Antiguamente, no sé si recuerdan, era obligatorio solo la educación básica. Ya, acá, ¿cierto? Nos dijeron que no, ya no tenía que ser solamente la educación básica, la educación media, ¿cierto? Estaba garantizada y bueno, hasta ahora también sigue estando garantizada para todos. Así que la educación superior también, ¿cierto? Ya no es algo tan difícil, ¿cierto? Poder acceder a ella. Pero aún cierto faltan cosas cierto por trabajar para que la educación superior también finalmente cierto sea mucho más accesible, aunque ahora cierto hay más posibilidades de poder acceder a ella, cierto, o técnico profesional, cierto, hay más opciones, pero hasta ese año, cierto, del 2004 en adelante se comenzó a trabajar en esta obligatoriedad, cierto, para que nuestros estudiantes cursaran esta enseñanza media. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Es obligatorio. ¿Ya? Entonces, también se buscó que se dejase en claro el rol de todos los actores, ¿cierto? Todas las responsabilidades que iba a tener cada uno de los actores de este proceso. Habían derechos y habían responsabilidades de los padres, de los establecimientos, de los profesionales que se desempeñasen. Se fijaron los roles también que tiene que cumplir cada uno de los profesionales de la educación. Esto, como sabemos, ¿cierto? Con el tiempo igual ha ido variando, ¿no? Pero hasta ese momento era algo que no estaba tan establecido, ¿ya? También, ¿cierto? Se introdujo mucho más financiamiento. ¿Ya? Y se buscó también la transparencia en cuanto a lo que eran los recursos. ¿Ya? Y posteriormente, ya el 2005, recordemos que desde el 2004 hasta el 2009 estamos hablando de una ley completita que se fue trabajando durante el camino, pero se fueron añadiendo, ¿cierto?, otros apartados. En el 2005 se crea la División de Educación Especial al interior del Ministerio de Educación, ¿cierto? Con el objetivo de promover y apoyar la educación inclusiva en el país. Anteriormente, antes, ya, la división, ¿cierto? De la educación especial en nuestro país no quiere decir que antes de eso no haya existido una escuela especial y una escuela regular. Antes igual coexistían, pero la diferencia acá es que desde el 2005 en adelante se comenzó a trabajar en políticas y programas para asegurar que los niños que tuviesen alguna necesidad educativa o dificultades en el aprendizaje tuvieran el apoyo necesario, ¿cierto?, desde los establecimientos para poder integrarse al Se fue la sistema señal, profe. educativo. Ahora, ¿sí? ¿No? Disculpe, no sé si les pasa a todos, pero yo no la escucho. A ver, coméntenme si a alguien más le pasa que se cortó el audio. Yo por acá escucho bien.
Yo igual escucho bien, profe. Ya, Yo igual puedo ver, escucho bien. ya, súper. Ya, entonces, bueno, vamos a repetir de nuevo esa partecita, que es cortita y es importante. Ya, puede ser súper. Ya me estaba asustando. Ya, entonces, ¿cierto? Se crea esta división de educación especial, les comentaba también, que, que el Ministerio de Educación, ¿cierto?, vio la necesidad de apoyar la educación inclusiva. Pero esta división de educación especial nos dice que, ¿cierto?, nuestros estudiantes que tengan alguna necesidad educativa especial, ¿cierto? O que tengan bueno, algún grado de discapacidad, ¿cierto? Se puedan integrar también a las escuelas regulares. Anteriormente también existían, ¿cierto? Las escuelas especiales, ¿ya? Acá, ¿cierto? Y hasta el día de hoy siguen existiendo las escuelas especiales. También existe el aula regular, ¿cierto? El aula que todos conocemos con sus niveles, ¿cierto? Que tenemos prebásica, básica, media, ¿ya? Esa es el aula regular. Pero anterior al 2005, ¿cierto? Esta aula regular no contemplaba dentro de sus apoyos el incluir a estudiantes con necesidad educativa especial. Si bien desde 1990, ¿cierto? Se hablaba de que ya la escuela tiene que dar cabida, ¿cierto? A nuestros estudiantes que tengan alguna discapacidad, pero el foco no estaba, ¿cierto?, en que se le brindasen los apoyos que realmente necesitan nuestros estudiantes para permanecer, ¿cierto?, dentro de esa aula regular. Por ejemplo, yo tengo algún diagnóstico, y, por ejemplo, yo puedo integrarme a una a una escuela regular. Hay un micrófono abierto, no sé de quién es. Ya, vamos a silenciarlo un poquito. Ya. Entonces, como les decía, desde ahí en adelante se busca que efectivamente nuestros niños que tengan alguna necesidad educativa especial, que tengan algún grado de discapacidad, por un lado, logren ingresar al sistema educativo regular, ¿cierto? Esta escuela que es el estándar que todos conocemos, ¿ya? Que las personas que se desempeñan en este colegio, ¿cierto? En esta aula regular, estén mucho más preparadas, ¿cierto? Para atender nuestras necesidades. Y también, ¿cierto? Desde ahí en adelante, ¿cierto? Se busca que em, se busca que no exista esta segregación. Si bien las escuelas especiales, ¿cierto? Tienen modelos educativos que son muy específicos para estudiantes, ¿cierto? Que requieren un apoyo más especializado, ya desde el 2005 en adelante se comienzan, ¿cierto?, a crear programas específicos para también atender necesidades educativas especiales dentro del aula regular. Ya más adelante, ¿cierto? Vamos a ver que comenzó a existir el programa PIE, ¿cierto? Eso no existía antes. Ya antes, ¿cierto? Se estaba capacitando a algunos profesionales, ¿cierto? Pero aún, ¿cierto? No estaba el lineamiento específico que nos iba a decir, ya vamos a tener efectivamente estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de nuestras aulas con los niños que no tienen necesidades educativas especiales. ¿Cómo lo vamos a hacer realmente? Los cupos, ¿cierto? Para estos estudiantes fueron muchos más desde ahí en adelante. Ya, si bien, como les decía, aún coexisten los dos sistemas, siempre se busca desde ahí en adelante que nuestros estudiantes, ¿cierto?, se integren mucho más al aula regular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los contenidos, ¿cierto?, en el aula regular se entregan también en este momento de una forma que es más adaptada, ¿cierto? Si hay un colegio que está trabajando efectivamente el tema de la inclusión, ¿cierto? También aporta a nuestros otros pequeños, ¿cierto? Conocer a nuestros estudiantes con alguna necesidad educativa especial, no los segrega de lo que es la participación, ¿cierto? Vamos a tener las mismas oportunidades que los demás si nosotros también nos integramos a una escuela regular. La escuela especial tiene programas, como les decía, que son muy específicos destinados a los estudiantes con alguna discapacidad o necesidad educativa.
ya, pero finalmente en algunos casos también segregaban a algunos estudiantes que quizás no requerían un nivel de apoyo tan especializado, pero que anteriormente, ¿cierto?, no tenían otra opción. O era la escuela especial o era quedarme en la casa porque la otra escuela no me aceptaba. ¿Ya? La otra escuela no cumplía, ¿cierto?, con los requisitos para integrarme a una escuela regular. ¿Por qué? Porque tenía algún diagnóstico. ¿Ya? Viendo que ese pequeño, ¿cierto? Hoy en día perfectamente puede participar en un aula regular, no es necesario, ¿cierto?, que asista a una escuela especial. Esa no es, ¿cierto?, la escuela más óptima para ese pequeño. Entonces, vamos a continuar. En el 2010 hubo un cambio que fue sumamente significativo, porque se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Recordemos que esta ley es la 20.422, que también vimos cuando estuvimos hablando de autismo. Ya estuvimos hablando de que esta ley, ¿cierto?, regulaba todo lo que era, todos los temas de discapacidad que tuviesen las personas. Ya las personas también comenzaron a tener su acreditación de discapacidad, ¿cierto?, su carnet de discapacidad a raíz de la creación de esta ley de la igualdad de la ley de igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad. Ya, se crea esa ley y claramente fue a reforzar la parte de educación inclusiva, ya fue a prohibir lo que era la discriminación arbitraria, ya, y lo más importante de todo esto, obligó a los establecimientos educacionales a acoger a todos los estudiantes sin importar su discapacidad. Ya, aquí, ¿cierto? Hubo un cambio sumamente grande. Ya, empezó, ¿cierto?, lo que es la promulgación de esta ley de igualdad de oportunidades. ¿Y qué me dijo? Que yo como colegio no puedo, ¿cierto?, decirle a una persona, tú no puedes ingresar a mi colegio porque tienes algún grado de discapacidad, ¿ya? O que el colegio me negase la matrícula. También todo el sistema de admisión también se modificó, pero eso viene un poquito más adelante. El sistema de admisión también se modificó, ¿cierto? Ya no es posible que un colegio me niegue la matrícula, ya por decirme que yo no cumplo con los requisitos, tengo alguna discapacidad, quizás en mi colegio no tenemos, ¿cierto? En algunos colegios ocurre que puede que nos digan el colegio no está preparado para recibir a este tipo de estudiantes. Ya, en ese caso, también hay, bueno, por un lado, ¿cierto? Si bien se protege el derecho de que sí o sí tienen que dejarme participar en ese colegio, también hay una parte que queda un poquito a criterio de los apoderados, ¿ya? Porque muchas veces ocurre que hay establecimientos que tienen muy pocos recursos, ya que dentro de lo posible nos van a dar esa matrícula, pero nos dicen igual al principio que quizás ellos no están tan preparados para recibirnos. ¿Ya? Pero nos reciben igual, ¿ya? Pero ahí igual va a quedar a criterio de los tutores, ¿cierto? De los apoderados, porque lo importante acá es que el colegio no me cierre las puertas, ¿ya? El colegio me puede decir tal vez de alguna forma, em, no tenemos los recursos adecuados, los vamos a gestionar, ¿cierto? Vamos a tener que pedir recursos, no sé, a MIDAEM, ya, pero no te voy a negar la matrícula, claramente. Ya, ahí igual queda a criterio, ¿cierto?, de los apoderados, si efectivamente optan por un colegio que no tiene las condiciones al 100% para mí, ya, o si de verdad por el lugar donde yo resido, ¿cierto? Quizás no tengo la opción de escoger otro tipo de colegio, ya, el colegio que es el único colegio en muchos kilómetros, ese es mi colegio. ¿Ya? Y ese colegio no me puede cerrar las puertas porque yo tenga una discapacidad, porque mi pequeño tenga una discapacidad. ¿Ya? El colegio es quien tiene que, ¿cierto?, gestionar los recursos, ¿ya? Y bueno, todo lo que hay algunas obligatoriedades que van a regir para todos los colegios como tal, ¿ya? Pero hay algunos colegios que tienen normas específicas y no nos vamos a meter mucho en eso porque son los colegios que son completamente privados. A los colegios privados, en algunos puntos, ya hay diferencias en cuanto a lo que son, ¿cierto?
el, el tipo de, por ejemplo, la selección de los estudiantes. Ya, hay algunas salvedades en los colegios, pero los que son completamente privados, ¿ya? Particular subvencionado o con subvención completa del Estado, ya tiene que seguir al pie de la letra todos los lineamientos que van apareciendo acá, ya. Pero cuando es particular, particular al 100%, tampoco es que se salte por completo la ley, ya, sino que hay algunos puntos que quizás quedan un poquito al aire y eso los puede aprovechar este colegio que es completamente particular, ¿cierto? Para su beneficio. Ya, eso es importante saber. Ya, entonces, ¿cierto? Hay ciertos derechos que se garantizan con lo que es la promulgación de esa ley de igualdad de oportunidades, ¿cierto? Tenemos asegurado nuestro acceso a la educación, ya se deben realizar adecuaciones, adaptaciones, ¿cierto? eh, también modificar lo que es el currículum que se nos está entregando, ¿cierto? La forma, la metodología de enseñanza, ¿cierto? Para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes que tengan algún grado de discapacidad. Ya, ponen mucho más énfasis en lo que es, ¿cierto? El poder capacitar mucho más, formar a nuestro personal, ¿cierto? Que va a desempeñarse en ese establecimiento para que estén mucho más preparados, ya, porque ya el sistema, ¿cierto?, no va a dejar fuera a mis estudiantes con algún grado de discapacidad. Entonces yo, que trabajo ahí en ese colegio, ¿cierto?, tengo que tener estrategias específicas para poder apoyar, para no discriminar, ¿cierto? Y para eso, ¿cierto?, se le dio prioridad. También se establecen a través de la creación de esta ley, ¿cierto?, la obligación de proporcionar recursos y apoyos, ¿cierto?, para que, ¿cierto?, todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de aprender. Voy a requerir, ¿cierto?, mucho más material adaptado, quizás objetos que sean muy específicos, adaptar también los espacios, ¿cierto?, que sean espacios más amplios, quizás todo ese tipo de adaptaciones, ¿cierto? Y recursos ya comenzaron a otorgarse a la educación desde ese año en adelante. Claramente, ¿cierto? Sancionar todo tipo de discriminación, ¿cierto? Si, por ejemplo, no le ofrecemos los apoyos necesarios a nuestros estudiantes, si le decimos lo que les comentaba antes, si le decimos a nuestros papás, sabe que no lo vamos a matricular porque no tenemos los recursos necesarios acá, ya cualquier tipo de acoso, maltrato también es sancionado a través de esa ley. Ya, se fiscaliza claramente el cumplimiento desde ahí en adelante. Anteriormente no había una fiscalización, ¿cierto? Pero era como no estaba tan regulada. Pero desde la creación, ¿cierto?, de esta ley de igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, ¿cierto? El Ministerio de Educación, ¿cierto?, es quien tiene que hacerse parte primeramente de lo que es la fiscalización, ya que se cumpla con todo lo que establecen nuestras leyes. También para los jardines infantiles, Junki, ¿cierto? Que ellos son los encargados, ¿cierto?, de fiscalizar la educación preescolar, siempre y cuando, ¿cierto?, pertenezcan a lo que es, ¿cierto?, esa red. Y por supuesto la Superintendencia de Educación, que ya es como el global, ¿cierto?, que se va a ocupar de garantizar que efectivamente entonces se cumpla con las normativas, con el reglamento, que el tema del dinero también, ya que los recursos estén yendo a donde tienen que ir, que los recursos nos están entregando, por ejemplo, al colegio para realizar una rampa y en realidad lo que hicimos fue gastarlo en el paseo de fin de año, una cosa así. Si no se cumple claramente alguno de los lineamientos, todo lo que se puede denunciar, claramente eso siempre lo conocemos, a la Superintendencia de Educación, ¿cierto? Se realiza una denuncia, al Ministerio de Educación también se puede hacer parte. Ya, también hay algunas organizaciones que son específicas y que pueden apoyarnos también en lo que es un proceso de denuncia en caso de discriminación. En el caso de que a mi pequeño no le estén negando, ¿cierto?, algún tipo de apoyo, en el caso de que mi pequeño requiera, por ejemplo, que requiera algún apoyo para la alimentación. A la hora de almuerzo, puede ser que mi pequeño requiera que le den la comida o que se le acompañe durante ese periodo de almuerzo, ya porque requiere que la comida esté picada, esté molida, entonces, ¿cierto?, requiere que
tengamos a una persona que esté con nosotros en ese horario de colación. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que algunas veces los colegios nos dicen que no cuentan con alguien, ¿cierto?, para ese horario. ¿Y qué nos dicen si podemos ir nosotros? ¿Ya? Y bueno, algunos, algunos apoderados ceden igual a esa petición del colegio, ¿cierto? También para quedarse más tranquilos ellos, pero en estricto rigor, ¿cierto? El colegio debiese hacerse cargo y apoyarnos en esa área, sobre todo si somos padres que no contamos con la posibilidad de ir nosotros o de enviar a alguna persona de confianza, ¿cierto? En esos horarios. Si tenemos situaciones muy específicas en donde a veces los pequeños no van a querer alimentarse con otra persona, ya, primero el colegio debe intentarlo, ya, o estamos en conjunto con alguna persona de confianza, la familia, más este tutor que vaya a poner el colegio o asistente, ya, que nos entregue todas las pautas y a medida que vamos avanzando, ¿cierto? El apoderado puede ir retirando el apoyo, ya, vamos a tener alguna persona que va a estar ahí dedicada en ese momento. Ya, pero si el colegio ya definitivamente no nos da ninguna posibilidad y nos dice, no, no, nuestro pequeño, si usted no le da la comida, no le viene a dar la comida o nos manda a alguien, ya el niño se va a devolver con toda la comida en la mochila. Ya, y claramente estamos en una situación, ¿cierto?, de vulneración porque no podemos tener a un pequeño que esté todo el día sin comer en el colegio, claramente, son muchas horas. En ese tipo de situaciones, lo recomendable es, bueno, primero se puede intentar conversar, ¿cierto?, con las personas del colegio, con los encargados, comentar la situación, ver posibilidades. Ya ahí está la instancia de también realizar la denuncia pertinente, ¿cierto?, con el Ministerio de Educación o con la superintendencia, ¿cierto?, para que finalmente nos puedan entregar una solución. Si nosotros la solución, ¿cierto?, no va a ser solamente cambiar a nuestro pequeño de colegio, quizás nuestro pequeño está bien en ese colegio, ya se adaptó, ¿cierto? Y quizás, ¿cierto?, la solución sea un poco más, ¿cierto?, por poner algún tipo de sanción o algo en específico desde la superintendencia o del ministerio que finalmente haga que el colegio se haga cargo, ¿cierto?, de esta situación y nos brinde algún tipo de apoyo. Ya no es que yo como padre quiera desligarme de la situación, ya, pero muchas veces ocurre que por temas laborales, sobre todo, si no tenemos a otra persona que vaya, ¿cierto?, al colegio y lo realice, ya, si no nos dan ninguna otra opción o que algunos días yo pueda ir, otro día me ayude alguna otra persona, ya, si no tenemos ninguna otra opción, ya estaríamos incurriendo en alguna cosa. Ya. Continuando, con el 2014 se aprueba la ley 20.845, que es una ley que, ¿cierto?, nos está acompañando. Está el momento actual, ¿cierto?, nos está acompañando. Se comenzó a trabajar desde el 2014, ¿ya? Pero como siempre, ustedes saben que esto no es que ese día del 2014 se comenzó a trabajar y no tuvo ningún cambio. Ya, a lo largo de los años, ¿cierto? Han habido muchos cambios. Esta ley 20.845 marcó, ¿cierto?, como dice acá, un antes y un después en lo que es la igualdad de oportunidades. Acá, ¿cierto?, se eliminó lo que era el financiamiento compartido. Ya no, los colegios ya no podían, ¿cierto?, fijar cierta cuota para cobrarnos, ¿cierto? Si nosotros éramos de escasos recursos, no íbamos a poder optar a ese colegio. Recuerden que todavía hay colegios que son completamente privados. En ese sentido, ya el colegio sí puede cobrar lo que quiera. Pero hay establecimientos, ¿cierto?, que estaban cobrando lo que se les ocurría, no había un control directo sobre esto. Ya yo como colegio me ha ido súper bien, ¿cierto? Tengo una excelencia académica, así que vamos a tener este costo en la matrícula, la mensualidad, ¿cierto? Hay una parte que me la cubre el Estado y el resto cobro lo que se me da la gana. Ya, eso ocurría anteriormente en algunos colegios. Ya desde ahí en adelante, ¿cierto? Ya no se pudo realizar esa acción. Ya, si tienes subvención del Estado, ya no puedes estar cobrándome a mí como apoderado, ¿cierto? Lo que se te ocurra, ¿cierto? Hay ciertos conceptos que sí se cobran en algunos establecimientos que tienen características específicas,
ya, pero todo el resto que si tiene subvención del Estado va a ser cubierto por el Estado. Ya desde el 2014, ¿cierto? Ya se frenó ese lucro que existía en la educación. Ya también, ¿cierto? Se fiscalizó mucho más lo que eran los dineros que se estaban entregando. Ya, y también se creó una subvención escolar preferencial para apoyar, ¿cierto?, a los estudiantes más vulnerables, incluyendo, ¿cierto?, aquellos con necesidades educativas especiales, que eso antes tampoco estaba contemplado. Entonces eh, al colegio, ¿cierto?, se le brindaban más recursos por recibir a estos estudiantes, sabiendo que iban a requerir algún otro material específico, ¿cierto? Íbamos a requerir crear algunas adaptaciones, íbamos a requerir también personal más especializado para atender estas necesidades. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? El gobierno puso énfasis en que los recursos, ¿cierto?, se entregasen a través de ese tipo de subvenciones para estos estudiantes en específico. Ya, si bien, ¿cierto?, hay temas de subvenciones por cada uno de nuestros estudiantes, hay una subvención especial, ¿cierto?, por los estudiantes que tienen esta matrícula que es preferencial. Ya, claramente continuamos con el tema de que no debe haber discriminación, ya estamos todos dentro de este colegio, no nos pueden decir que no, no nos pueden cerrar la puerta, ya se prohíbe este lucro que, que nos cobren, ¿cierto? Si tenemos financiamiento del Estado, no tendrían por qué estarnos cobrando. Ya, y se crea ese apoyo económico especial también para ayudar a nuestros estudiantes que sean más vulnerables. Ya, busca claramente que sea mucho más justa la educación, ya, y que también tengamos recursos adicionales como colegio para poder apoyar a nuestros estudiantes. Si no tenemos recursos, es difícil que podamos capacitarnos, entregar todas las orientaciones, ¿cierto? O todo el material. Ya, el impacto de esta ley, ¿cierto? La 20.845 fue claramente un aumento en la inclusión. Ya, hubieron muchos más estudiantes con necesidades educativas especiales que se integraron a la educación regular. Ya, la escuela regular claramente no nos podía negar la matrícula. Entonces, ¿cierto? Si mi familia o yo optaba por un colegio, ¿cierto?, regular, ya, ahora, ¿cierto?, no se me iba a cerrar la puerta. Ahora es una posibilidad que estaba disponible y claramente y también este colegio iba a estar mucho más preparado para mí. Entonces, ¿cierto? No se me iba a negar la educación. También se mejoró la calidad de la educación, ¿cierto? Para todos en general. No solamente impulsó, ¿cierto?, acciones para las personas con algún grado de discapacidad, sino que fue para todos en general. Hasta ahora, cuando hablamos de educación inclusiva, ¿cierto?, se dice que la educación inclusiva finalmente beneficia a todos los estudiantes, no solamente a quienes tengan algún grado de discapacidad. Ya nos va a beneficiar a todos de algún modo, pero más adelante vamos a saber cómo. También, ¿cierto? Redujo la segregación del sistema educativo. Ya no íbamos a quedarnos fuera por nuestras características como tal, ¿cierto? Ya no íbamos a ser discriminados por alguna característica específica. Ya, el colegio que tenía que hacer parte, ¿cierto?, de nuestro proceso educativo. Y claramente se buscó también, y desde ahí en adelante se habló mucho más de algunos conceptos y se sensibilizó también sobre la importancia de la educación inclusiva. Ya comenzamos, ¿cierto?, a hablar mucho más, del 2014 en adelante, comenzar a hablar mucho más de que teníamos, ¿cierto?, que todos éramos iguales finalmente, que no teníamos que hacer grandes diferencias. Ya, como dice acá abajo, a través de los cambios que se introdujo por la ley 20.845, se prohíbe, ¿cierto?, como había nombrado anteriormente, el lucro de los establecimientos que reciben subvención o aporte del Estado, perdón, ya no nos pueden cobrar lo que se les antoje. La admisión cambió. Se establece un sistema de admisión con criterios y objetivos transparentes. Ya no es como antes, que antes hacía una fila, ¿cierto? Para poder postular a un colegio, bueno, los colegios anteriormente podían tener los criterios que ellos quisiesen, ¿cierto? Para poder aceptar nuestra matrícula. Ya, habían criterios muy específicos, ¿cierto? Para que yo entrase a un colegio.
Ya, teníamos papás que estaban muchas horas, ¿cierto?, fuera de los colegios, haciendo una fila tremenda, llegábamos adelante y nos hacían una prueba de admisión, ¿no es cierto? Había muchos criterios, ¿cierto?, que finalmente dejaban fuera a muchos de nuestros pequeños que, aunque tuviesen el colegio al frente de la casa, no podían ingresar simplemente porque el colegio se le ocurrió, ¿cierto?, em, ver que nuestra ficha social y vieron que quizás, ¿cierto?, no teníamos tantos recursos como lo tenían quizás el resto de los estudiantes. Ya, ese tipo de cosas se dejaron de lado a raíz de la ley 20.845. También se entregó mucho apoyo a la diversidad, ¿cierto? Establecimientos educacionales tienen que reconocer las necesidades individuales. La educación no se puede entregar de un mismo modo para todos, ¿cierto? Que sea igual, porque todos vamos a tener formas de aprendizaje diferentes. También que esta educación sea de calidad, ya una educación que, independiente de nuestras características, de nuestras necesidades, ¿cierto? Se pueda atender a toda nuestra diversidad. ¿Cierto? Que se nos entregue los conceptos como tal, ya que nosotros de verdad, ¿cierto? Podamos aprender en este colegio, que no solamente me quede atrás, ¿cierto? Porque el contenido no me queda tan claro, o que me saque muy malas notas, o que me regalen las notas para pasar de curso. Ya se busca que sea mucho más enfocado a nuestras necesidades. Y también se busca a través de esta ley, ¿cierto?, fortalecer esta educación pública como base del sistema educativo chileno, ya que muchos más colegios, ¿cierto?, que anteriormente eran particulares, pasaron, ¿cierto?, a tener subvención del Estado. Antes, ¿cierto?, no sé si recuerdan que habían colegios que no tenían aporte del Estado y hubo un año en que pasaron, ¿cierto?, a ser particulares subvencionados y algunos particulares subvencionados pasaron a ser municipales, no sé si recuerdan ese paso, ya, pero también fue por los mismos incentivos, ¿cierto? Se busca que eh, a través de todas estas acciones que se fueron desarrollando, ¿cierto? El Estado, ¿cierto? Sea como el objetivo, ¿cierto? Que nuestros padres quieren, al cual nuestros padres, ¿cierto?, quieren llegar. Ya vamos a entregar una educación mucho más justa, ya va a estar mucho más regulado el sistema público, ya por lo tanto, quizás la mejor opción es optar, ¿cierto?, por un establecimiento público en vez de uno privado. Ya se le da como un mayor énfasis. Nos vamos a tomar un pequeño break. Faltan hasta las 8:10, ¿ya? Hasta las, hasta las 8:10. Vamos y volvemos. Ya, 8:10. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Mm, 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 Acá está. Me queda pendiente enviarles el cronograma del curso. Ya, eso se lo voy a enviar apenas finalicemos la clase. Ya, pero voy a mencionar de inmediato información general, aprovechando que estamos todos, ¿cierto? Porque puede, ¿cierto? Alguien se retira antes y la idea es que todos, ¿cierto?, vayamos para el mismo lado. Estas primeras dos clases ya son bien concretas, ¿cierto? Son más de temas legales, un poquito más, más lectura, ¿cierto? Y fuimos creando algunos puntos principales. Hoy corresponde la evaluación de el módulo 1 y 2. Ya, estas dos clases que hemos realizado, por lo tanto, la evaluación va a estar activa desde las 9:30. Finalizamos la clase, ¿cierto? A las 9:30 va a estar disponible la evaluación para quienes, ¿cierto? Para que la puedan realizar. Y va a estar disponible hasta mañana a las 10 de la noche. Ya, desde hoy a las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche, metodología alternativa para que igual, ¿cierto?, lo revisen con calma, tienen 1 hora y media para responder
¿ya? Y bueno, más que nada eso en cuanto a lo que es evaluación como tal. Y como saben, ¿cierto? Que hay que aprovechar que estamos casi todos ya en este horario. Como saben, evaluaciones atrasadas se rinden al finalizar el módulo. Ya, si bien tenemos una fecha determinada para finalizar, va a haber un feriado también intermedio ahí, así que nos vamos a atrasar un poquito con ese feriado, ¿ya? Y al finalizar, ¿cierto? La fecha debiese ser el día 14, pero como siempre ustedes saben, puede ocurrir cualquier otra eventualidad durante el transcurso, ¿ya? Eventualidad del tipo que sea. ¿Ya? Así que pensando en eso, la fecha para rendir pruebas atrasadas se da siempre al finalizar cada uno de los módulos. Al menos así prefiero hacerlo yo también. Así que ahí sí que usted va a poder rendir cualquiera de sus pruebas atrasadas que tenga y la ponderación es la misma. No consultan por eso, la ponderación sigue siendo la misma. Si usted da la prueba más tarde, ¿cierto? En ese periodo extraordinario va a poder optar a un 7, pero tiene que tener la consideración que después de ese periodo extraordinario que va a ser al finalizar el módulo, ya no hay más opciones para rendir pruebas. Así que si puede rendir ahora, ya puede hacerlo desde las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche, tiene ese plazo para poder hacerlo. Y o ya va a ser el plazo que viene después, esto que aún no lo tenemos definitivamente ahí establecido, pero debiese ser después del día 14 de noviembre, ya debiese ser. Ya, vamos a este cronograma es el que tengo que compartirles. Se los voy a compartir al grupo de WhatsApp, ya para que también lo tengan a la mano, ¿cierto? Y no nos perdamos en los temas que estamos viendo. Ya, continuamos. Aprovechando también. Temas de asistencia, cualquier duda que tengan, no duden en enviarme su nombre, apellido, curso, situación, ¿cierto? Si estuvo presente, no lo escuché, si no tenía micrófono, si escribió en el chat de acá, si escribió en el chat de WhatsApp. Ya todo eso, todo ese antecedente me lo dejan en el grupo de WhatsApp o si me dijo presente por acá en el chat, ¿cierto? Y no lo vi, ya, y ve que está ausente o justificó y lo tengo inasistente, ya me lo van comentando a medida que vayamos avanzando. Así, ¿cierto? Vamos de manera ordenada y a ustedes también no les falta ninguna asistencia, ¿ya? Y yo también lo puedo ir corrigiendo, eh, yo también lo voy corrigiendo de inmediato. Ya, dame un segundito. Ahí sí. Ya, entonces, como vimos, ¿cierto? Marco legal de cómo ha ido evolucionando nuestra educación hasta el día de hoy, ¿cierto? Que estamos hablando del concepto de educación inclusiva. Ya vimos varios avances que se fueron dando durante los años hasta que llegamos, ¿cierto?, a lo que es la ley 20.845, que introdujo, ¿cierto?, muchos cambios ya dentro de lo que es el sistema educativo. Recordemos también que la ley no solamente se publica y ya eso es todo, todos los lineamientos contemplados en esa ley se van trabajando mediante decretos a lo largo de los años. Entonces, ya sin mucho más que agregar, ¿cierto? Esta parte ya la vimos. Ya también se agregaron, ¿cierto? Bueno, esta ley, ¿cierto? La que estamos viendo ahora, la 20.845, ya comenzó a trabajarse desde el 2014, ¿ya? Pero como les decía, dentro de cierto, van apareciendo ciertos decretos específicos que van apoyando también el que esa ley, ¿cierto? Se lleve a cabo. Entonces, tenemos en el 2015 se promulga el decreto 170. En los colegios vamos a escuchar mucho de este decreto 170, del decreto 83, quizás también lo vieron en otro módulo, ya es importante mencionarlo. Ya, ¿por qué? Porque, ¿cierto? Se establece, ¿cierto? Por un lado, el decreto 170, estas normas de accesibilidad universal, ¿ya? Que asegura que todos nuestros estudiantes, independiente de sus características, sea cual sea, ¿cierto?, pueda participar
de lo que es el sistema educativo de nuestro país, eliminando cualquier tipo de barrera física, eh, promoviendo un ambiente, ¿cierto?, que sea mucho más inclusivo para que la persona efectivamente pueda participar de un día a día, ¿cierto?, como cualquiera de nuestros compañeros. Ya, yo tengo esa ley, ¿cierto? Perdón, ese decreto, el 170, va a amparar que yo pueda participar. Ya, lo voy a explicar más en profundidad. Por otro lado, tenemos en el 2017 el decreto 83, que va a ser el que regula la educación diferencial en el sistema escolar. Ya, este decreto 83 va a apoyar mucho lo que son los requisitos, la evaluación y el diagnóstico de las necesidades educativas que nosotros tengamos ya para poder desenvolvernos en nuestro día a día. Ya, crea herramientas, ¿cierto?, para poder realizar las evaluaciones. No sé si han visto que a principio de año en los establecimientos, en las escuelas regulares, sobre todo se nota mucho que cuando nuestros pequeños ingresan al sistema, a principio de año, en las escuelas especiales también se da. Ya, a principio de año, ¿cierto?, se realizan ciertas evaluaciones de áreas específicas. Hay ciertas pautas, ¿cierto?, que se aplican. Algunas los aplican psicólogos, otras son aplicados por educadores. Ya hay otras que las aplican educadores, terapeutas ocupacionales, psicólogos. Ya hay distintas personas, ¿cierto?, van a aplicar distintas evaluaciones a nuestros pequeños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, todos los años se requiere actualizar la base de datos de nuestro colegio para atender a esas necesidades que nosotros tengamos. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Porque nosotros, ¿cierto?, también venimos, puede ser que vengamos de otro colegio, puede ser que pasó todo el verano, ¿cierto? Hubieron muchos meses que no nos vimos y nosotros crecimos también, ¿cierto? Y va a haber diferencias entre un año y otro. Entonces, el sistema escolar chileno nos dice que todos los años, ¿cierto?, tenemos que realizarnos estas evaluaciones, ¿cierto? Se tienen que realizar estas evaluaciones a nuestros pequeños, sobre todo en la escuela regular se nota mucho, ¿cierto? Porque se realizan estas evaluaciones por el equipo PIE. Ya vamos a ver que se están aplicando algunas evaluaciones específicas en algunos momentos del día, ¿cierto? Que algunos pequeños van a estar una horita, ¿cierto?, con cierta persona, ya se le va a aplicar este cierto test. ¿Ya? Y hay otras herramientas que también se aplican a los cuidadores. ¿Ya? Y esto va regulado por este decreto 83. Ya. Sobre las diferencias. El decreto 170, que eran estas normas de accesibilidad universal, ¿cierto?, para los establecimientos educacionales, se aplica tanto en la educación regular, ¿cierto? Esta escuela tradicional que nosotros conocemos con nuestros niveles, ¿cierto? Prebásica, básica y media, y también en educación especial. Contempla, ¿cierto?, ambos sectores. Por un lado, ¿cierto?, en la educación regular, el decreto 170 se aplica a todos los establecimientos que reciben algún tipo de dinero por parte del Estado. Recordemos que este decreto 170, como les decía, hay algunos reglamentos o decretos que no son, ¿cierto? Que no van directamente a los establecimientos que son completamente particulares, sino que, ¿cierto?, este decreto 170, hay otro principio que también vamos a nombrar más adelante que sí puede ir a todos los establecimientos y a todos los lugares. Ya, pero específicamente en educación y en educación con subvención del Estado es el decreto 170. Ya, y ya, esto va a ser a los dos sistemas, tanto la educación especial como la educación regular, ya, que contempla ciertas adaptaciones, ya implementa también medidas para el acceso, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, independiente de nuestras características, ¿cierto?, como dice acá. Ya, ya el decreto 170 es un poco más como, diríamos, como la parte económica, podría ser así, ya, porque contempla todo lo que es el poder, ¿cierto?, adaptar nuestro espacio físico para recibir a nuestros estudiantes de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto?, tener baños con estas medidas, ¿cierto?, que son universales,
ya que los espacios ya sean accesibles para todos nuestros estudiantes, pensando en todas las características que pueden tener nuestros estudiantes, ¿cierto? Que efectivamente los espacios nos permitan poder movilizarnos, ¿cierto? En cuanto a la parte que es física. Ya también si se requiere algún tipo de apoyo en cuanto a lo que es apoyo sensorial, como sistema braille, que se pueda adaptar en el aula, cualquier ayuda auditiva, algún programa específico quizás que podamos utilizar dentro del colegio, que sea por PC, ¿cierto? Podemos adaptar también algún tipo de programa. Ya eso va regulado por el decreto 170. No es que solamente, ¿cierto? El colegio puede tener, ¿cierto? Estas ideas, pero hay normas que son universales, ¿cierto? Y que se tienen que cumplir para, ¿cierto? Garantizar que todos podamos participar. Ya, si al colegio se le ocurrió, por ejemplo, modificar la entrada del colegio. Ya, vamos a hacer una rampa, ya, muy bien, voy a contratar unos maestros y lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero no es así de simple, ¿ya? Porque esto está reglado por el decreto 170, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con este diseño universal de aprendizaje que lo vamos a ver más adelante. Ya, pero acá, ¿cierto? En cuanto a lo que es accesibilidad física, si a mí solamente como colegio se me ocurre, ¿cierto? Hacer una rampa, ya no es que yo simplemente vaya y la haga. Ya tengo que guiarme por lo establecido por este decreto 170, ya que el decreto 170, ¿cierto? Nos va a establecer que ya voy a construir una rampa, ya, tienen que tener ciertas medidas, ya va a ser para personas, ¿cierto? Para garantizar el acceso a todos nuestros estudiantes, por lo tanto, ¿cierto? No puede estar en este lugar porque por aquí transitan nuestros niños, corren mucho, entonces va a ser en este otro lugar. Ya todo eso ya viene establecido por norma y es, ¿cierto? Este decreto el que lo va a normar y a como fiscalizar un poco que efectivamente exista esta adaptación y que no sea, ¿cierto? Algo que simplemente se adaptó a la rápida, se pusieron unas tablas y esa es nuestra rampa. No es tan así, ya no es tan simple. Ya, también contempla que se puedan incorporar materiales educativos, que los formatos, ¿cierto?, sean accesibles, que lleguen a nuestros estudiantes. El colegio tiene necesidad, ¿cierto?, tiene una gran cantidad de estudiantes que requieren adaptación de materiales. Ya, si un colegio no cuenta con material, ¿cierto?, para poder adaptarlo, no tenemos impresora, por ejemplo. Ya, el decreto 170, ¿cierto? Dentro de sus adaptaciones también contempla ese tipo de recursos, ¿cierto? Un colegio, ¿cierto? No puede estar sin material, ¿ya? Si nosotros requerimos material, ¿cierto? Para trabajar con nuestros estudiantes o que solo tengamos un par de cartulinas, ¿cierto? Eso se regula por el decreto 170. Sabemos que hay muchos establecimientos que muchas veces no cuentan con estos recursos, ¿ya? Y que cuesta mucho que lleguen y hay mucha necesidad de los pequeños también. Hay colegios, estando en una misma ciudad, que van a tener una diferencia muy grande en cuanto a lo que es materiales. Me ha tocado ver situaciones en donde el material sobra, se guarda en bodegas y está lleno de polvo. Ya, material de todo tipo, juego, material didáctico, material como las típicas cartulinas, material de librería, que se acumula en algunos colegios. Ya se va acumulando, hay muchos recursos colegio municipal. Y también versus otro colegio municipal que está ubicado no tan lejos del otro, dentro de la misma ciudad, y que ese colegio tiene falta de todo tipo de materiales. ¿Ya? Tampoco se le puede exigir a los padres porque el contexto es vulnerable. ¿Ya? Y son familias de escasos recursos, ya donde uno ve mucha necesidad, ¿cierto? También hay personal que está muy comprometido con sus estudiantes, ellos mismos, ¿cierto? Buscan la forma de acceder a los recursos, ¿cierto? Ahí hay una brecha sumamente grande. Eso en estricto rigor no debiese ocurrir, pero ahí pueden haber temas, ¿cierto?, de fiscalización, de que algo está pasando con los recursos, de efectivamente estos recursos están llegando a este colegio o estos recursos se están utilizando en otra cosa. Ya, eso ya es materia de investigación. Ya, yo hasta ahí llegué con mi, porque yo solamente
¿cierto? Estuve de una manera muy eh, esporádica en esos dos contextos, ¿ya? Entonces, pero fue sumamente impactante, ¿cierto? Vemos diferencias sumamente grandes y necesidades muy altas en un establecimiento versus otro. Como les decía, tenía todo lo que era recurso económico, tenía todo lo que era recurso profesional también. Equipos PIE que ya necesitaban encontrar más niños para poder intervenir. En algunos casos ya había sobreintervenciones porque ya no había, sobraban los cupos, ¿cierto?, para un programa PIE. Versus otro colegio donde había un sobrecupo, ¿cierto? Había muchos estudiantes que no alcanzaban, ¿cierto?, a tener este cupo en el equipo PIE. El equipo PIE intentaba hacer lo máximo posible, tratar de apoyar en aula, tratar de trabajar con muchos niños a la vez, ya muy complejo el trabajo ahí, profesionales también muy dedicados a su área, pero claro, si los recursos no están llegando es porque algo puede estar ocurriendo. Entonces, ¿cierto? Tenemos este decreto 170 que también en educación especial también contempla ese tipo de normas específicas, ¿ya? Pero tenemos que las escuelas especiales, ¿cierto? Por lo general ya están muy adaptadas. Ya, ya la creación, ¿cierto?, de este decreto 170, en las escuelas especiales ya existían muchas adaptaciones. Recordemos que la escuela especial trabaja de una forma diferente a la escuela regular. Ya su currículum completo es mucho más adaptado para las necesidades de nuestros estudiantes. Sus espacios, ¿cierto?, están pensados en necesidades educativas especiales, están pensados en grados de discapacidad. Tenemos el personal, ¿cierto?, que va a estar mucho más capacitado en esos espacios, ¿ya? Pero el tipo de enseñanza que se entrega también es diferente. Ya, entonces el decreto 170, ¿cierto? Más que nada si se requiere algún tipo de apoyo extra, ¿cierto? O hay alguna adecuación que por ley haya que realizar, ¿cierto? Ahí ya se pone más en vigencia en las escuelas especiales. Versus las escuelas regulares, ¿cierto? Que como comenzó a implementarse cuando recién, ¿cierto? Se estaba dando el acceso a la matrícula a nuestros estudiantes con discapacidad, ¿cierto? Ahí había mucho más que hacer y todavía hay mucho más que hacer. Ya, entonces, tenemos este decreto 83, que como les dije, el decreto 83 también va a ser para ambos sistemas, tanto para la escuela especial como para la escuela regular. Ya, el decreto 83 va mucho más enfocado en la educación diferencial, ¿cierto? En las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Ya, su objetivo, ¿cierto?, es regular mucho más lo que es la educación diferencial. Ya establece requisitos, procedimientos, qué evaluación voy a realizar para mi estudiante. Em, ya no sé si yo me escucho mal o es problema de algunas personas. Si alguien me responde por ahí. Por acá escucho bien. Ya, súper. Ya. Yo también escucho bien. Igual Que me escucho. dicen que se corta la señal, pero ya no soy yo, entonces ya, ya, A mí ya, igual a súper, rato se me corta. ya. Pero claro, claro, acá me reportan que sí, hay una persona con problemas de señal también, Sí, yo pero igual escucho entrecortado, profesora, y a veces se va el audio. qué raro, sí, pero claro, no hay algunas personas, claro, si algunos están escuchando bien, ya es porque, claro, pudiese ser quizás conexión desde allá, ahí desconozco un poquito, ya, pero me dicen que sí se escucha. Entonces, ahí estamos como con la mitad que sí, que no, ya. Ya, de todas formas, la grabación no queda cortada. Ya, así que cualquier cosita, o hay, si hay algún momento en que tengamos alguna interferencia, que nadie escuche nada o nos dejemos de ver, ya ahí sí paramos, ¿cierto? Y vemos qué es lo que puede haber pasado. Ya, me preocupa un poquito. Ya. Entonces,
Continuando, ¿cierto? Tenemos este decreto 83 que va a ser mucho más específico. Ya, si bien teníamos, ¿cierto? Que este decreto 170, que iba a ser mucho más de lo que era como inyección de recursos, veámoslo así, que nos iba a decir los lineamientos para que nuestros estudiantes pudiesen participar en cuanto a lo que es accesibilidad, ¿cierto? De diferente tipo, ya trabaja mucho más en lo que es educación regular, ¿cierto? Porque ahí hay muchas más adaptaciones que hacer versus en la escuela especial que no requiere tantas adaptaciones, quizás más actualizaciones, como les decía, lo voy a repetir un poquito como más resumido, ¿ya? Y por otro lado tenemos este decreto 83 que nos dice, como les había comentado delante también, nos dice cómo vamos, ya, en educación regular, ya nos dice cómo nosotros vamos a apoyar a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya. Existen, como les había comentado, evaluaciones que son específicas para ciertos pequeños, ciertos pequeños que van a ingresar, por ejemplo, al equipo PIE, ya que vamos a tener algún tipo de diagnóstico. Ya en escuelas regulares está pensado este decreto 83 para ayudar, ¿cierto?, a las escuelas regulares a atender a los estudiantes que tengan alguna necesidad educativa especial, ya a saber cómo identificar y cómo apoyar a nuestros estudiantes. Ese es como el objetivo principal, ¿cierto?, del decreto 83. Para eso tiene diferentes formas de poder, ¿cierto?, que estos apoyos logren llegar a nosotros, acorde, ¿cierto?, a nuestras necesidades. Primero, ¿cierto?, estableciendo una evaluación, de que se realice, ¿cierto?, este diagnóstico integral de todas nuestras necesidades educativas, ¿cierto?, considerando la parte física, sensorial, cognitiva, social y emocional de nuestros estudiantes. Hay, como les decía, pautas que son muy específicas para ciertas áreas, ya que van a ser aplicadas por ciertas personas en cierto momento. Por lo general, a principio de año se realizan este tipo de evaluaciones, ¿cierto? Y tiene que estar actualizada año a año. Ya, entonces sube también a una plataforma del ministerio, no es que queden, ¿cierto?, estas hojitas, estos resultados dando vuelta, y se va comparando también. Y posteriormente con todo esto se elaboran estos planes de apoyo individual, ¿no es cierto? Aparecen como PAI. Ya, entonces, a raíz de toda esta evaluación que nace por decreto del 83, ¿cierto? Vamos a tener ciertas dimensiones que podemos requerir más apoyo en un área, más en otro, ¿ya? Y acorde a esto se van a elaborar estos planes de apoyo individual. ¿Qué nos van a decir, cierto? Que para cada estudiante con necesidades educativas especiales se van a definir objetivos, estrategias y los apoyos que yo requiero como estudiante, ¿cierto? Para poder incluirme en el proceso educativo. Ya, como les decía, lo realiza cada profesional, ¿cierto? Específicamente para su área, se aplica un tipo de evaluación, ¿ya? Y finalmente se lleva a discusión todos estos resultados. Ya obtuvimos que tenemos en esta dimensión, ¿cierto? En la evaluación tanto, que son estandarizadas, ¿cierto? Específicas para los colegios, tenemos estas dimensiones afectadas. ¿Qué podemos hacer? Ya. Yo como fonoaudiólogo se me ocurre hacer tal y tal cosa. ¿Qué objetivo vamos a proponer, cierto, para este año? Para este semestre vamos a comenzar primero, vamos a tener un objetivo a largo plazo, vamos a tener un objetivo a corto plazo, y aquí el apoyo. Ya quizás realizamos una evaluación a uno de nuestros estudiantes y vimos que no, este año ya pasó todo el verano, el año pasado no requería tanto apoyo, ya, y este año, al realizar esta nueva evaluación, ya vemos que no requiere apoyo, ¿cierto?, como requería el año pasado. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que ya vamos a comenzar, ¿cierto?, a retirar este tipo de intervención que hacíamos el año pasado,
Ya vamos a comenzar a trabajar otra cosa. El año pasado trabajábamos mucho em, la parte de la conducta ya en el aula y este año vemos que estaba muy cambiada esa área, ya, sino que ahora vamos a trabajar las habilidades sociales de nuestro pequeño porque, ¿cierto? Están ya, ¿cierto? Vamos a llevarlo mucho más, ¿cierto? Toda la parte como más conductual está súper bien manejada, ¿cierto? De acuerdo a las evaluaciones. Y ahora vamos a trabajar las habilidades sociales de nuestro pequeño. Ese va a ser el objetivo principal este año. Y por otro lado, también vamos a tener acompañamiento de nuestra psicóloga. ¿Ya? Ese va a ser nuestro plan. Las estrategias que vamos a tener, así nos vamos a dividir, ¿cierto? Las tareas y las intervenciones se van a realizar, ¿cierto? Se va a formar este plan de apoyo. Ya. Y sobre los profesionales de educación diferencial, se definen. Cuando digo profesional de educación diferencial, estamos hablando de todas las personas que vayan a estar, ¿cierto? Trabajando con nuestros estudiantes que tengan alguna necesidad educativa. Ya se definen los roles, las funciones de cada una de las personas, ¿cierto? Que van a apoyar a nuestros estudiantes. Ya, ¿quién va a ser responsable de la evaluación? ¿Quién va a ser responsable del diagnóstico, elaboración? ¿Quién va a hacer el seguimiento? ¿Ya? ¿Quién nos va a estar apoyando en el día a día para esta estrategia en específico? Ya los roles vienen muy definidos por lo que es este decreto 83. Ya, si mi estudiante requiere apoyo en cuanto a lo que son las evaluaciones, ya nos dimos cuenta que vamos a requerir modificar, modificar, ¿cierto? La forma en que se van a realizar las evaluaciones, por ejemplo. ¿Ya cómo lo vamos a hacer? Ya en esto, cuando ya elaboramos nuestro plan de apoyo, vamos a poder sacar, ¿cierto? Alguna forma de poder hacerlo que favorezca el aprendizaje y la participación. Y en el caso de las escuelas especiales, ¿cierto? El decreto 83 ya viene siendo un marco específico, ¿cierto? Para trabajar desde allá. Ya, porque en educación regular, ¿cierto? Va a establecer más que nada los roles y las evaluaciones y la conformación de este plan individual y los requisitos, ¿cierto? Para que nuestro estudiante, ¿cierto? Pueda progresar en lo que es lo educativo, ¿cierto? Que no tenga barreras en cuanto al académico. Ya tengo estas necesidades, vamos a trabajar estos temas puntuales. En educación especial, ¿cierto? Viene siendo mucho más grande la evaluación, ¿cierto? La atención que también se tenga con nuestros estudiantes, ¿cierto? Va a ser un porcentaje mucho más alto que en una escuela regular. En una escuela regular, ¿cierto? Podemos tener apoyo de ciertos profesionales ciertos días, en ciertos horarios, ¿cierto? En algunos casos vamos a requerir de alguna persona que nos asista gran parte del día, que nos acompañe en aula, que nos acompañe también en el recreo, ¿ya? Pero en otros casos van a ser apoyos específicos, ¿ya? Pero en escuela especial, ¿cierto? Se requiere un plan que va a ser mucho más amplio. Va a haber una metodología, ¿cierto? Para estudiantes con necesidades educativas especiales que van a ser mucho más complejas. Ya ahí existe otro tipo de protocolos también. Ya pasa mucho en las escuelas especiales que hay pequeños que sufren crisis de epilepsia, ya, o desregulaciones que van a ser constantes. Ya, entonces ahí, ¿cierto? El accionar, ¿cierto? Todo este plan que tiene esta escuela especial para favorecer mi progreso en la educación va a ser un trabajo mucho más extenso, ¿cierto? Que solamente realizar unas evaluaciones. Acá las evaluaciones van a ser mucho más constantes, los apoyos pueden ir variando mucho más. Ya las personas que van a estar a cargo de ciertas situaciones también van a ir variando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos casos de crisis de epilepsia muy constantes, ¿cierto? En los colegios hay protocolos específicos en escuelas especiales para ese tipo de situaciones. Ya me ha tocado estar en algunos establecimientos de educación especial, ¿cierto? Donde se tienen em, colchonetas ya preparadas para ese tipo de situaciones. Ya se sabe ya cuándo van a ocurrir porque tienen estos protocolos, están armados, están estructurados, ¿cierto? Que sabemos a qué estudiante le puede ocurrir y en qué situación. Ya, entonces tenemos preparado este equipo, ¿cierto? Sabemos que nuestro pequeño va a tener alguna crisis, tenemos el espacio, ¿cierto?
Sabemos, incluso hay algunos colegios donde se sabe cuando nuestro pequeño va a empezar a convulsionar. Ya tenemos todo el protocolo listo, nosotros ya colchoneta, posicionamos, ya es tremendamente, es arduo el trabajo en ese tipo de establecimientos, ya, y dependiendo también de las necesidades que tengan nuestros estudiantes, claramente, no van a ser iguales para todos. Ya, los marcos curriculares también van a ser muy distintos, la forma en que se entrega el contenido va a ser muy distinta en una escuela especial versus una escuela regular. En una escuela regular podemos tener adecuaciones en cuanto a lo que es la entrega de algunos contenidos específicos versus la escuela especial que puede ser que todo nuestro currículum sea adaptado, ¿cierto? Para que todos nuestros estudiantes puedan acceder. En resumen, Decreto 170 busca, ¿cierto?, garantizar la accesibilidad universal de todos nuestros estudiantes, realizando adecuaciones del espacio, ¿cierto? Adecuaciones en cuanto a lo que es alguna entrega de materiales, ya toda la parte que va haciendo, veámonos como la parte más, más práctica, más económica, va regulada por el decreto 170. Y el 83, ¿cierto?, regula la educación diferencial, ¿cierto? Va a tener el énfasis más en las necesidades educativas especiales en los estudiantes en los estudiantes que están en educación regular, ¿cierto? Y va a ser mucho más ligado a lo que es la detección de necesidades, ¿cierto? Y el apoyo que yo requiero durante el periodo, ya qué tan específicas van a ser las atenciones para mí en este periodo. Claro, ambos, ¿cierto?, van a contribuir a un sistema mucho más inclusivo y que respete la diversidad. También hay desafíos, claramente, ya, porque si bien hay puntos que nos dicen y nos hablan maravillas de lo que se quiere llegar, ¿cierto? Buscamos tener una educación que sea lo más inclusiva posible, que nuestros estudiantes puedan participar, que se integren al aula regular, teniendo algún grado de discapacidad, ¿cierto? También vamos a tener desafíos. Ya, hay muchos, pueden haber muchos avances si pensamos, si quizás solamente vemos lo de ahora, digamos, pero la educación en Chile no es buena, es pésima. O en algún colegio, o en este colegio hay una gran diferencia versus este otro colegio. Ya ocurre todavía. Se busca, ¿cierto?, que no exista esa diferencia, sobre todo como en el caso que les comentaba, que en un colegio de una misma ciudad, ¿cierto?, que siendo de las mismas características, en uno hubiese tanta necesidad y en el otro no. Ya. Em, pero cierto, van a existir ciertos desafíos. Entre estos está cierto que la brecha, cierto, de acceso, no todos los estudiantes, especialmente las personas de contextos más vulnerables, con necesidades educativas especiales, tienen acceso a una educación inclusiva de buena calidad. Ya se necesita claramente mejorar, cierto, ese tipo de situación. Ya no solamente quizás mi dificultad está en el acceder a ese colegio. Todavía me cuesta porque me cuesta mucho trasladarme desde donde yo vivo. O desde donde yo vivo está muy alejada la ciudad donde yo puedo tener una educación acorde a mis necesidades. Ya, tengo que optar a un colegio, ¿cierto? Que puede ser unidocente, que no tiene mayores apoyos para mí. Quizás, ¿cierto? Yo pudiese tener mucho más apoyo en un colegio que está a kilómetros de distancia, ¿ya? Em, también, ¿cierto? También, ¿cierto? Se tiene puede ser que yo no pueda acceder a este tipo de educación, ¿cierto? Porque puede ser que aún se esté negando mi acceso de alguna u otra forma. Ya, no neguemos que aún, ¿cierto?, existen situaciones de vulneración de derechos en algunos lugares. Ya se busca que no, y por eso también se insta a las familias a realizar ciertas denuncias correspondientes si en algún lugar, ¿cierto?, nos niegan el poder participar. También está la falta de recursos y formación docente. Ya, si bien, ¿cierto?, el Estado nos dice que con esta ley va a inyectar muchos recursos para ciertas áreas, van a haber siempre las brechas. Entonces siempre va a haber esta división que quizás, ¿cierto? Queremos capacitar a nuestros docentes. De hecho, ahora el Estado nos está exigiendo, ¿cierto?, que nosotros capacitemos a nuestros docentes.
pero los recursos, el estricto rigor, ¿de dónde los vamos a sacar, cierto? Para poder capacitarnos a todos, ¿ya? Quizás con una sola capacitación que realicemos al año, que es la que nos obliga la ley, no va a ser suficiente. Vamos a necesitar muchas más capacitaciones. ¿Ya? ¿Y ese dinero de dónde lo sacamos? Ya enviamos una solicitud a nuestro departamento municipal, pero aún no nos responden. ¿Ya? O, cierto, estoy en un lugar que donde no tengo acceso a internet, ¿cierto? Nuestros docentes no tienen acceso a internet y para que vaya una persona a capacitarle, ¿cierto? A ese lugar es sumamente complejo. Ya claramente va a faltar, ¿cierto? Lo que es la formación, ¿cierto? De las personas que van a trabajar directamente con nuestros pequeños y la inyección de recursos también, que llegue a todos. Y también estas barreras actitudinales y discriminatorias hacia la diversidad de algunos sectores. Ya, hay algunas situaciones que provocan los mismos, hay algunas negativas hacia la diversificación de la enseñanza. Si pensamos, ¿cierto? Yo les comentaba que se busca que a futuro todos los colegios, ¿cierto? Por ejemplo, si dijéramos que ya no va a existir una escuela especial, que solo va a existir el aula regular y vamos a tener a toda la diversidad de nuestros estudiantes en un solo espacio. Ya, quizás algunos nos digan, no, imposible, no se puede. Ya se busca apuntar a eso, es como un ideal. Pero hasta ahora, ¿cierto? Se ha logrado integrar a muchos pequeños desde el aula, desde la escuela especial al aula regular, ya, o estudiantes que no tenían cabida en otro colegio, también se estaban integrando. Ya, pero ocurre que también los padres quizás comenzaron a decir, no, pero a mí no me gusta que mi hijo esté con algún estudiante que tenga alguna discapacidad. ¿Ya? Ahí, cierto, también hay temas de discriminación que vienen desde la crianza, desde mucho antes, ¿cierto? Y que nosotros se lo traspasamos a las otras generaciones. O puede ser que nosotros tengamos, ¿cierto? Pongamos estas barreras discriminatorias y puede ser que nuestro mismo pequeño nos diga un día, no, no es así. No estamos hablando de una persona, bueno, estamos hablando de una persona con diferentes características, porque todos somos diferentes. Ese es el ideal, ¿cierto? Y muchos de nuestros pequeños nos corrigen, porque nosotros, ¿cierto? Venimos de una generación, ya que donde se, se tenía muy arraigada, ¿cierto? Estas formas de discriminación, ya el reírnos del otro, el decir que el otro era distinto, ya cualquier diferencia era causa de gracia, ¿cierto? Nos reíamos de eso. Pero, ¿cierto? Ahora nuestros mismos pequeños son los que nos van a corregir y nos dicen, no, no es así. Y nosotros, ¿cierto? Ahí ya vamos regulándonos nosotros también con nuestra forma de actuar y de pensar. Y también esta discriminación viene de los mismos colegios, ya no solamente de parte de algunos profesionales, también viene de algunos directivos. Ya es sumamente preocupante esa situación, pero todavía ocurre. Ese pensamiento tan arraigado. Ya, nuestro país se encuentra en un proceso continuo, ¿cierto?, de implementación y fortalecimiento de la educación inclusiva. Se han logrado cambios sumamente importantes, ya, pero también, ¿cierto?, hay mucho potencial, pero por otro lado también hay necesidades, ¿cierto?, que hay que ir trabajando. Ya nada es porque nada se da de la noche a la mañana, ¿cierto? No es cierto que tenemos principalmente los aportes que realizó cada uno de los gobiernos. Ya esto ustedes lo pueden visualizar después, ¿cierto? Acá no hay nada tan relevante, ¿cierto? Lo que sí es importante es que, bueno, los periodos aproximados, ¿cierto? En que se realizó toda esta línea de tiempo, ¿cierto? Todos nuestros presidentes, ¿cierto? Fueron trabajando y aportando un poquito en cada uno de las leyes que fuimos viendo anteriormente. ¿Ya? Y enfocándonos en acá es importante sí comentar que hay algunas partes, ¿cierto?, que nos hablan sobre la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, ¿cierto? Como les decía, nació, por ejemplo, acá en el gobierno de Michelle Bachelet, pero se comenzó, ¿cierto? Se finalizó la implementación con el gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Nosotros no nos confundamos con eso, porque recuerden que estos fueron mandatos que fueron sucesivos, ¿cierto? Después vino uno, después vino el otro, así sucesivamente, ¿ya? Y recuerden que ninguna de estas leyes
comenzó a trabajarse y ya estaba lista de un año a otro, sino que se siguió trabajando, se le fueron agregando nuevos puntos. ¿Ya? También, ¿cierto? El gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto? Se promulga la ley, ¿cierto? La 20.845, que es la que todavía está vigente el día de hoy. Ya se promulgan los decretos, el 170 y el 83, pero bajo el siguiente gobierno de Sebastián Piñera se continuó con la implementación, se hicieron muchos cambios también en la ley de educación que tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? Y también se realizaron modificaciones en los decretos. Ya, pero para efectos evaluativos, siempre lo importante acá, ¿cierto?, es saber que efectivamente desde cuándo existe cada uno de estos y nos quedamos con las fechas, ¿cierto? Bueno, las que podemos ver acá, lo que hizo cada uno de ellos, ¿cierto? Eso es lo importante y saber que no solamente se desarrolló en un periodo de tiempo, ya esto fue avanzando, cada uno de los gobiernos fue poniendo su granito de arena ya hasta llegar al día de hoy. Con nuestro presidente actual, ¿cierto? Manifestó su compromiso hacia la educación inclusiva, ya, pero hasta anunció también un nuevo plan de educación inclusiva, ¿cierto? Que está en fase de elaboración. Se comprometió también a aumentar, ¿cierto?, la inversión en cuanto a lo que es la educación inclusiva y fortalecer la formación, sobre todo de los docentes en esta materia, que es algo sumamente importante, que está en deuda, ¿cierto? De todos los gobiernos estamos en deuda con la formación profesional. Pero aún, ¿cierto? No hemos visto un gran avance, excepto con la ley de autismo que veíamos en el módulo pasado, ¿cierto? Que ahí sí se estableció como como una obligación que el personal, ¿cierto?, de los establecimientos tuviese formación al menos una vez al año en cuanto a lo que es la temática, pero es solamente para esa área. Entonces, claramente, faltan muchas otras que no se han atendido hasta el momento. ¿No? Que fuese obligatorio y que el gobierno nos pagara esas capacitaciones sería maravilloso. En algunos colegios lo vamos a encontrar, nos van a entregar capacitaciones y si pasa, aprovechémoslas todas. Ya, porque no ocurre en todos los establecimientos, porque hasta el momento no están obligados. Ya, si bien la ley lo contempla, si no es obligación, el colegio puede pasarlo por alto. ¿Ya? Pero si la ley nos dice, mira, si tienen que realizar tantas capacitaciones de estas áreas en tantas veces al año para tantas personas, ya ahí tengan por seguro que sí o sí va a ocurrir. Pero no seamos tan pesimistas, ya pensemos que sí vamos a estar en un establecimiento que se preocupa de ese punto y que lo va a hacer igual. Ya, a pesar, ¿cierto?, de todos estos desafíos, las perspectivas de educación inclusiva, ¿cierto?, van siendo generalmente positivas. Hemos ido avanzando para mejor. Ya, todas las políticas que se han lanzado no han sido porque sí nada más, no han sido en vano, pero para continuar avanzando en este camino va a ser fundamental, ¿cierto?, que fortalecer la inversión, ¿cierto?, en la educación inclusiva, que realmente necesitamos mucho más apoyo, mejorar la formación docente y promover una cultura inclusiva. Ya, finalmente, ¿cierto? Si no tenemos una cultura que sea inclusiva, ya, y no estamos invirtiendo, si no tenemos los recursos adecuados, ¿cómo vamos a tener, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tener personas que van a estar especializadas, ¿cierto?, en poder atender las necesidades? ¿Cómo vamos a tener los recursos para poder adaptarlos? Ya podemos tener muchos planes para nuestro colegio para que crezca en cuanto a lo que es la inclusión y vamos a apoyar a nuestros estudiantes, ya detectamos las necesidades, pero ¿cómo vamos a atender esas necesidades si no tenemos el recurso, el capital? Ya, si no nos están formando tampoco, nos estamos quedando muy atrasados en cuanto a lo que son las estrategias, ya tenemos que invertir de nuestro bolsillo para poder formarnos. Claramente hay que formar también a la comunidad total, ¿cierto? Tiene que existir ese respeto hacia el otro. Ya, y ya finalizando, ya tenemos esta plataforma SAE, que es el sistema de admisión escolar, que es este sistema que tenemos hoy en día. Recuerden que, como les comenté previamente, Profesora, disculpe, me voy a tener que retirar. ya Catalina, no se preocupe. Ya, entonces, aquí vamos a ver rápidamente la última, así que no se vaya. Creo que es la última. Sí, es la última. Ya, entonces, como les comentaba, para que nuestro sistema
escolar, ¿cierto?, evitara esa segregación y nosotros hiciéramos fila, ¿cierto?, afuera de un colegio, que el colegio nos dijera, ya, tenemos ciertos requisitos para entrar al colegio. Ya, vamos a hacer una entrevista a los papás, vamos a hacer una prueba al estudiante, vamos a ver el registro socioeconómico que se llamaba en ese momento. Ya, y además de eso, vamos a ver las notas, si tiene alguna anotación negativa nuestro estudiante, ya todos cumpliendo con todos esos requisitos y además va a tener que pagar cierta cantidad de dinero, va a poder ingresar. ¿Ya? Y los padres se quedaban afuera de los mejores colegios, ¿cierto? Tratando de optar a ellos o a los colegios que quizás eh, eran más accesibles para ellos, pero los sistemas de admisión, ¿cierto? Finalmente los regulaba el mismo colegio, ¿ya? Pero desde la creación, ¿cierto? De esta plataforma en la que todavía existe, ¿cierto? Que nosotros postulamos, ya postulamos, ¿cierto? A la admisión desde el año 2007, ¿cierto? Surgió esa plataforma que partió, ¿cierto? De una manera muy parcial. Partió en algunos sectores del país y luego se fue descentralizando, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto? Todo Chile postula a través de esta plataforma. Ya como sabemos, esta plataforma tiene un sistema de software, ¿cierto? Que nos permite a nosotros postular a un establecimiento, ¿cierto? Sin que se nos discrimine por alguna condición, ¿cierto? Nosotros podemos postular a los establecimientos si tenemos alguna discapacidad, si no la tenemos, ya podemos postular a cualquier curso, ya dependiendo del último curso que hayamos cursado, si cumplimos los requisitos, tenemos la edad, ¿cierto? Para poder cursarlo. Ya, además, ¿cierto? Simplifica mucho lo que es el tema de las matrículas. Antiguamente, ¿cierto? Se matriculaba un estudiante y todo quedaba en carpetas, todo en papeles, ¿cierto? Un montón de papeles andaban dando vuelta por ahí y ahora todo, ¿cierto? Está en internet. Y ahí es sumamente fácil. Ya, si es algo automático, nosotros como apoderados postulamos a los colegios, ya no requerimos de mayor documentación, ya en el proceso de matrícula, ¿cierto? Se nos van a exigir algunos documentos, pero la postulación final, ¿cierto? Que es mucho menos segregadora que la de antes, ya está establecida a través de esta plataforma. Ya, ya no vamos a tener, ¿cierto?, que hacer una fila gigante para poder matricular a nuestros estudiantes, como se hacía antes. Recuerden que antes había una tómbola incluso que utilizaban algunos colegios y si nosotros tocábamos el numerito, pasábamos a entrevista, pasábamos a la segunda fase, ¿cierto? Ya, afortunadamente, ese tipo de sistema ya no existe. Recuerde que también puede existir algo así en, em, puede existir algo así también en colegios completamente privados, pero para nuestro sistema de admisión, ¿cierto? Que es ya del sistema público, ya tenemos afortunadamente la plataforma, ¿cierto? Que al principio, ¿cierto? Fue un poquito complejo, pero ya todos, ¿cierto? Sabemos y utilizamos ese tipo de aparato para poder postular a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ya, hasta aquí, ¿cierto? Hemos llegado cumpliendo con el horario, nos pasamos un minutito, vamos a pasar la lista de inmediato, ya para que no se vayan. Dudas, consultas, vamos a ver después, ¿ya? Es solo para no quitar el tiempo a las personas que tienen que retirarse. Fabiola Aguilar, Presente, profe. gracias Fabiola. Yesenia De nada. Arancibia, Yesenia Arancibia, Mariana Báez, Presente, Mari- profe. ya, gracias Mariana. Luzbenia Barra, Presente, profe. gracias Luzbenia. Susana Belmar, Presente, profesora. gracias Susana. Macarena Gracias a Cancino, usted. Macarena Cancino, Macarena creo que me había hablado. La vamos a revisar. Lilian Carrasco, Presente, Lili- profesora. gracias Presente. Lilian. Jocelyn Chanqueo, Presente, Jocelyn profesora. Chanqueo, gracias Jocelyn. Jennifer Cortés, Presente, profe. gracias Jennifer. Karina Díaz,
Karina Díaz, Milton González, Presente, profe. gracias Milton, Catherine Hernández, Catherine Hernández, Daniela Ormazábal, Daniela Ormazábal, Tabata Jerez, Presente, profesora. gracias Tabata, Carla Macaya, Presente, profe. gracias Carla, Ida Mac, a ver, me cuesta mucho pronunciar el apellido Ida. Ida está presente. Ya. Parece que Jessica, ella habló en el grupo. sí, habló en el grupo. Ya, la vamos a revisar. Está ahí en el grupo. Ya, muchas gracias. Vamos a verificarlo. Jessica Morales, Presente, profesora. gracias Jessica. Paola Muñoz, Paola Muñoz, Presente, profe, presente, aquí estoy. gracias Paola. Ana Núñez, Presente, profesora. gracias Ana. Lilian Olivares, Lilian Presente, Olivares, presente, profesora. gracias Lilian. Elizabeth Olivares, Elizabeth Olivares. Náyade Ortiz, Presente, profesora. gracias Náyade. Ángela Poloni, Presente, profesora. gracias Ángela. Un momentito. Fernando Quijada, Presente, profe. gracias Fernando. Catalina Ramírez, Catalina es la persona que se retiró recién, si no me equivoco. Ya, Silvia Marlene, Silvia Rojas, Presente, profesora. escuché muy bajito, pero estaba presente Silvia. Presente, profe. Se escuchaba bajito Silvia, está presente, no se preocupe. Ya, gracias. De nada. Jimena Rojas, Presente, profesora. gracias Jimena. Jocelyn Rubio, Presente, profe. gracias Jocelyn. Marcela Silva, Marcela Silva. Génesis Valladares, Presente, profesora. gracias Génesis. Romina Vázquez, Romina Vázquez. Y Presente, profesora. Romina, está presente, no se preocupe. No, Paulina Vázquez. Paulina, ya, Romina entonces estaba ausente. Paulina Vázquez está presente. A alguien no nombré, que me comente de inmediato. Si no es así, me deja un mensajito. Recuerde revisar su asistencia, por favor. Ya, ahora sí. Yo sé que la clase de ahora fue extensa, ¿cierto? Mucha ley y todo. Ya la siguiente vamos a tratar de hacerla un poquito más interactiva, ¿cierto? Acá es harta información. Recuerde que su evaluación va a estar disponible desde hoy a las 9:30, ya en un ratito más, ¿cierto? Va a estar disponible la primera evaluación. Espero que les vaya muy bien. Si hay alguna duda, consulta, en ese momento de hacerla ahora. Si aparece alguna consulta después, ¿cierto? Ustedes ya saben que pueden consultarla en el grupo de WhatsApp o pueden enviarme un mensajito personal, pero respondo con mayor frecuencia en la tarde, ¿ya? Así que, ¿alguna duda, consulta, acotación? Profe, disculpe que yo ingresé un poquito más tarde. Hola, Paola Muñoz. Ahora, La prueba está abierta hoy día, ¿hasta cuándo, perdón? está abierta desde hoy a las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche. ¿Ya? Ah, perfecto. Y como yo entré más tarde, en una parte usted habló algo de una guía. ¿Era parte de la materia o habló por una guía que teníamos que hacer? Ahí como que de... No hay ninguna guía. Ya, Ah, ya, no ya. recuerdo, quizá era algún ejemplo, puede haber sido. Sí, puede ser. Ya, Por eso pero le digo que como sí, entré tarde, me perdí ahí. sí, pero Quería no, corroborar. no. Le dije que se guiaran en cuanto. Ya me acordé. Quizás fue porque les comenté que en cuanto a las fechas, ¿cierto? Todo eso se guiaran por el documento en aula, que no hay otro documento, lo que vimos en clase y lo que está en el aula. No hay otro documento aparte de eso. ¿Ya? Ya, perfecto. Quizás era Gracias. eso. De nada. Por aquí había otra consulta de Jocelyn.
Jocelyn, ya no sé si. Ah, se lo aseguro que la prueba está. Sí, a las 9:30. Está programada a las 9:30 ya, Jocelyn. En caso de que por X motivo, ya ustedes se den cuenta, llega a las 9:30 y la prueba no está, ya me avisan a la brevedad para ver qué es lo que puede haber ocurrido. Ya, pero no debiese ocurrir porque está programada a las 9:30, la dejé ahí lista. Ya, pero si ustedes tratan de ingresar y no ocurre o algo ocurre por ahí, no aparece, no sé, cualquier cosa, lo reportan de inmediato, por favor. Ya, así yo también puedo consultarlo con el área más específica, ¿cierto? Y darles una pronta respuesta. ¿Ya? Ah, sí, ya. Sobre las personas que escribieron al grupo de WhatsApp, trato de revisarlos, pero lo reviso al final, porque no me da el tiempo cuando estamos en clase para poder verlo. Les voy a compartir también el cronograma, el calendario, ¿cierto? Se los voy a compartir para que todo igual tengan el acceso a saber que hoy, ¿cierto? Tenemos evaluación. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Por ahí, por acá. No, no, no. Ya, si no tenemos más consultas, dudas, ya saben, el WhatsApp, ¿cierto? Está disponible. Ya. Que les vaya muy bien. Ya. Nos estamos retirando entonces. Que les vaya bien en su evaluación. Recuerde que es de alternativas. Tómense su tiempo para revisarla. En 1 hora y media desde que comienzan a realizarla. Así que no estudiese la prueba o cualquier cosa, reportarlo de inmediato. Y que tengan una excelente jornada. Nos vemos el día em, jueves. Ya. Yo me confundo un Chao. poquito con los días. Chao, que estén súper bien. A descansar. Chao, Chao. profesora. Chao, chao.